Bueno, la clase de hoy va a consistir en, espero, 3 o 4 partes. En la primera de ellas me gustaría hacer algunas aclaraciones con respecto al ensayo de corte directo, algunos aspectos que me hicieron notar algunos estudiantes y otros aspectos que yo también consideré que no eran muy claros en la explicación que yo les di. La segunda parte de la clase va a tener relación con un ensayo bastante simple que ustedes ya lo han visto en otros cursos de física, que es el bloque deslizante. Entender este ensayo simple nos va a permitir hacer una analogía con el ensayo de corte directo y entender el origen de algunos parámetros que vamos a determinar a partir de ese ensayo. Después, esas características del ensayo del bloque deslizante las vamos a llevar a el ensayo de corte directo para poder determinar lo que se va a conocer como un criterio de falla o una envolvente de falla, que para el caso de materiales granulares corresponde al que ustedes a lo mejor han oído en alguna parte, que es el criterio de Moore-Coulomb. Y por último, si nos queda algo de tiempo, voy a introducir el ensayo triaxial, que es un ensayo que es más completo que el corte directo y que nos va a permitir entender varias dimensiones del comportamiento de materiales granulares. Así que voy a comenzar. Lo primero que voy a hacer es compartirles mi tablet con lo que voy a ir dibujando a modo de pizarra. Para hacer eso me tengo que conectar, sí, me tengo que conectar a Zoom. ¿Me dan un segundito? Ya, aquí debería estar conectándome. Lo que deberían estar viendo en este momento es la pantalla de mi iPad. Que por alguna razón está repitiendo lo que estoy diciendo. Perfecto. ¿Todos pueden ver el iPad? Ya, genial. Entonces, el primer aspecto que quería mencionarles es esta cosa que se escucha. Ya. Lo primero es relacionado con el cálculo del esfuerzo de corte del ensayo. Nosotros lo denominamos tau. Yo les mencioné en una clase anterior que este esfuerzo de corte se calculaba como la fuerza horizontal que se está aplicando sobre la caja dividido por L menos dH al cuadrado. En estricto rigor, esta fórmula no está correcta, porque lo que está asumiendo es que si yo tengo una caja, como la que estoy dibujando ahora,
¿cierto? Del lado L. La caja solamente se desplaza en una dirección, lo cual quiere decir que en realidad solamente uno de sus lados está disminuyendo de longitud. Si yo fuera a dibujar eso, tendría que hacer algo... a ver si lo puedo hacer así. Algo por el estilo. Eso quiere decir que solamente uno de los lados disminuye su longitud en un magnitud delta H. Por lo tanto, esta fórmula es incorrecta. La versión correcta de la fórmula sería tau igual FH dividido en L por L menos delta H. Esta sí que estaría buena. No me gusta esto de acá. Es más bien esta distancia de acá. Ahí. ¿Se entiende la diferencia entre las definiciones? ¿Les hace sentido la aclaración que acabo de hacer? Ya, me están pidiendo que repita lo último. Entonces, lo que les comentaba es que yo originalmente había definido el esfuerzo de corte con esta ecuación que está aquí en la parte superior, la que está tachada con una línea roja. El problema de esa definición es que considera que la caja se mueve en las dos direcciones del H, pero en realidad solamente la caja se mueve en una dirección, es decir, como aparece aquí en el dibujo abajo. La parte superior se desplaza con respecto a la inferior solamente en una dirección, lo cual quiere decir que el área disminuye solamente en la dirección, digamos, horizontal en el dibujo que acabo de hacer. La repercusión de eso es que la definición del corte va a ser ahora el esfuerzo horizontal dividido por L menos, L por L menos delta H. Esta definición es la propia, la que está acá. Eso es una aclaración que quería comentar. La segunda aclaración tiene que ver con este hecho del cambio volumétrico. A mí también después me quedó dando vueltas después que lo expliqué y yo creo que debería ser un poquito más claro al respecto. Entonces, la segunda aclaración es referente al cambio volumétrico. Lo primero que tenemos que considerar en el curso va a ser una convención. Si yo tengo un elemento de suelo, y lo voy a dibujar como un cubito, obviamente este cubito en el caso de suelo es aquel que está configurado por un montón de partículas de distinto tamaño y de alguna manera es representativo de un material granular. Entonces, lo que vamos a considerar por convención es que todos los esfuerzos normales a este elemento van a ser considerados positivos cuando son compresión. Entonces, si este que estoy dibujando acá es el sigma B, este es el sigma H1 y este es el sigma H2, los esfuerzos normales de compresión serán
considerados positivos. Y la razón de eso es simplemente porque el suelo tiene resistencia al corte, o desarrolla su resistencia al corte solamente cuando está sometido a esfuerzos de compresión. Ustedes pueden imaginar fácilmente que un material granular que está sometido a extensión no tiene resistencia, porque las partículas en realidad no están pegadas entre sí. Entonces no puede desarrollar resistencia al corte al ser sometido a tracciones, a extensión. Para ser consistente con esta notación de que los esfuerzos normales de compresión son considerados positivos, también vamos a considerar que los desplazamientos de cada una de estas caras también van a ser positivas al estar alineados en la misma dirección que los esfuerzos. Entonces, los corrimientos o desplazamientos están alineados en la misma dirección que los esfuerzos normales positivos. Entonces, tanto esfuerzos como corrimientos o desplazamientos van a ser positivos en la misma dirección, es decir, cuando están siendo aplicados sobre un elemento de suelo generando compresión. ¿Queda claro eso? Ya. ¿No? Ya. Por alguna razón tengo un repetidor aquí en el computador, escucho lo mismo que estoy hablando. Un poquito molesto, pero me voy a acostumbrar. Ahora el tema va a ser ¿qué ocurre con los cambios volumétricos? Lo que yo dije en la clase anterior es que íbamos a considerar todos los cambios volumétricos positivos, aquellos que están relacionados con contracción volumétrica. Es decir, si ese elemento de suelo que yo acabo de dibujar se contrae, íbamos a considerar eso como un cambio volumétrico positivo. Yo creo que esa convención no es apropiada. Por lo tanto, lo que vamos a adoptar ahora como convención es que todo cambio volumétrico positivo es de, ¿cómo llamarlo? Expansión. Y por lo tanto, todo cambio volumétrico negativo será de contracción. Como conclusión de esto, si el elemento de suelo que yo estoy analizando está siendo sometido a los esfuerzos normales sigma B, sigma H1 y sigma H2, como está en el dibujo, eso va a generar una contracción volumétrica, por lo tanto eso se va a considerar un cambio volumétrico negativo. ¿Ya? Eso es solamente convención, ténganlo en mente.
Cuando expliquemos el ensayo de triaxial, que es el que viene después del corte directo, ahí voy a hacer mucho más alusión a cambios volumétricos, ¿ya? En el caso del corte directo, esta alusión a los cambios volumétricos no es tan evidente, ¿ya? Otra aclaración que hay que hacer tiene que ver con la deformación vertical en el ensayo de corte directo. Para eso voy a dibujar en la cajita. Ups. Entonces nosotros dijimos que el dB que es esto que está acá, y va a ser positivo hacia abajo, ¿no? Y según cómo está esto dibujado, el DH estará acá, ¿cierto? La fuerza horizontal está acá, y la fuerza vertical está acá. ¿Por qué quiero hacer referencia a la deformación vertical de B? Porque muchas veces este parámetro se puede considerar positivo hacia abajo o en algunos casos se considera positivo hacia arriba. Va a depender mucho del ensayo que ustedes miren, cómo va a estar la convención. Hay veces que se reporta como positivo hacia abajo y otras veces se reporta positivo hacia arriba. Nada más que eso. Eso puede generar algo de confusión. Lo que ustedes tienen que tener claro siempre es, como vimos en la clase anterior, y voy a ir a esa lámina, que es lo que está acá, que cuando el comportamiento es como el que aparece en una curva azul, que está relacionado a un material suelto, que es un comportamiento que es monotónicamente creciente, ese comportamiento está considerando que el dB, de alguna manera, lo que hace es achicar la altura de la muestra, ¿cierto? Independiente si el dB es positivo para abajo o es negativo para abajo. El material suelto que tiene ese comportamiento contractivo permanentemente, siempre lo que está ocurriendo es que la caja se está cortando. El material se está acomodando. El volumen, por lo tanto, está disminuyendo. Un cambio de volumen negativo, según nuestra convención, porque hay contracción volumen. ¿No? Para dejar esto más claro, les voy a mostrar ejemplos de resultados de ensayos de corte directo, para que vean que ahí la notación del dB es un poco distinta. No es positivo hacia abajo, sino que es positivo hacia arriba. Voy a correr esto para acá abajo un poquito y voy a aclarar la duda de Graciela, que dice, entonces ahora la dilatancia es positiva y la contracción, perdón, la dilatancia es positiva y la contracción es negativa. Lo voy a escribir más explícitamente. Contracción está asociado a cambio volumétrico negativo. Eso quiere decir delta volumétrico menor que 0. Y la dilatancia, cambio volumétrico positivo.
delta volumétrico mayor que 0. ¿Ya? Está absolutamente explícito. Esto quiere decir que lo que acabo de anotar acá es lo que vamos a adoptar como convención. ¿Ya? Lo de la clase pasada era más confuso, digamos. Entonces, yo diría que descarten lo que dije anteriormente y consideren solo lo que estoy diciendo ahora. Así que aquí les dejo esta convención explícita. Bueno, para continuar con esto de los cambios volumétricos, les voy a mostrar, y eso lo tienen ustedes en las diapositivas de la clase 2, donde explico el corte directo, que está acá. ¿Cierto? Aquí hicimos algunos monitos en la clase anterior. Si ustedes bajan en las láminas, entre paréntesis, le subí este estándar en la STM a un curso, para que ustedes lo revisen ahí cuando tengan tiempo. Entonces lo que aparecen acá son resultados típicos de corte directo en arenas. Quiero que nos enfoquemos primero. A ver. Voy a mover un poquito. Ya. Ahí está. Entonces lo que aparece acá son resultados típicos donde en el gráfico de arriba aparecen curvas esfuerzo de corte versus desplazamiento horizontal. Este desplazamiento horizontal es el delta H que estamos hablando y el esfuerzo de corte que está en la vertical es el tau, ¿cierto? Y cada una de estas curvas que están representadas con estos puntitos de distintos colores está asociado a un esfuerzo vertical distinto. ¿Ya? Lo que aparece acá a la derecha son sigma B. Y el sigma B se define como FB dividido por L menos DH. ¿Ya? Entonces esto, como es un esfuerzo de compresión, es positivo. ¿Ya? Y como pueden ver, cada una de estas curvas representa un ensayo distinto, donde cada uno de ellos tiene un distinto nivel de esfuerzo vertical. ¿Ya? Si vamos a la curva de abajo, que está en morado, esa curva corresponde a un sigma B de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. La curva que está inmediatamente después, que es como un calipso, corresponde a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, la verde a 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y la última a 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Son 4 test que se han hecho en el mismo material, y ese material, la característica que tiene es que todos estos ensayos fueron hechos a la misma densidad relativa del material. Para eso tienen que recordar la definición de densidad relativa. La densidad relativa de un 100% en una arena o un material granular grueso representa aquel estado de densidad donde las partículas están lo más densas posible, de acuerdo a los ensayos estándar de densidad mínima y densidad máxima. Entonces, una arena que tiene un 70% de densidad relativa está más cerca de ser una arena densa, más que una arena suelta. Entonces, recordar la definición de densidad relativa, lo voy a anotar por acá. Max. Entonces, acuérdense que los índices Emax y Emin se determinaban a partir de ensayos de laboratorio, y E
está acá, subrayado en rojito. Ese es el índice de vacíos del material para cada uno de los ensayos. El material dado que la densidad relativa es 70%, entonces uno calcula el índice de vacíos que tiene cada uno de esos ensayos, que debería ser más o menos el mismo. Entonces, lo que ustedes pueden notar acá es que cada una de estas curvas tiene una resistencia que es proporcional al sigma B. ¿Qué quiere decir eso? Que la curva que está en morado más abajo, que fue confinada a un esfuerzo vertical de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, tiene menos resistencia que todo el resto. Y que la curva en azulito, que está por arriba, es la que tiene mayor resistencia porque fue confinada a un nivel mayor de 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces fíjense que estas curvas tienden a tener un comportamiento, que lo voy a dibujar acá en rojo, que es, aumenta su resistencia hasta un valor pi, y después decae un poquito. El segundo test, también lo mismo, aumenta la resistencia hasta un valor pi y después decae. Y así todas las curvas tienen un comportamiento más o menos similar. Ese tau que yo dibujé acá a la izquierda, que es la parte de la curva de tensión de formación, es el esfuerzo de corte, ¿ya? El sigma B es el esfuerzo vertical, el tau es el esfuerzo de corte, que ya vimos que se define como, voy a borrar un poco, es FH dividido por L menos delta H. ¿Ya? ¿Va quedando claro hasta ahí? Estos son los resultados típicos de una arena. Es una arena de relaves, ¿ya? Una arena que es producto de los desechos de la minería, digamos, que se utilizan bastante para diseñar embalses de relave, que son estructuras para contener estos desechos que son una combinación de materiales granulares con bastante agua. ¿Va quedando claro hasta el momento? ¿Me han escuchado bien? ¿Han entendido la idea? Ya. Ahora les voy a explicar lo que está en el gráfico de abajo. En el gráfico de abajo ahora tenemos el desplazamiento vertical versus el desplazamiento horizontal. Entonces, nuevamente el desplazamiento horizontal es de h y el desplazamiento vertical es de b. Fíjense acá que el comportamiento de todos estos ensayos es de tipo dilatante, ¿ya? Es decir, al principio se produce una pequeña contracción volumétrica, ¿cierto? Las curvas bajan y después empiezan a subir. El material se contrae inicialmente y después dilata. El volumen del material comienza a aumentar. Lo que hay que notar acá es que el dB negativo ahora es para abajo y el positivo es hacia arriba. Es un tema netamente de convención, que era lo que trataba de explicarles en la parte anterior de la clase. Entonces, en la mayoría de los casos, en esta parte de las curvas se produce contracción, ¿cierto? Cambio volumétrico negativo, dijimos. Y de aquí en adelante se produce dilatancia. Hay una buena pregunta de Jorge que dice, lo voy a repetir, el esfuerzo vertical es dividido por L cuadrado, dado que se supone que es constante, ¿no? No sé si se fijan en esta definición de sigma B que yo tengo acá arriba,
dice que es FB partido por L menos DH. ¿Ya? Esa definición sería la estricta definición de sigma B. Como el FB se mantiene constante, eso significaría que el sigma B va cambiando en el tiempo, ¿no? Ahora, lo que uno hace usualmente es decir que en realidad eso es muy parecido a FD partido por L cuadrado, ¿no? Que en otras palabras es el valor nominal de sigma B, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno no va corrigiendo el sigma B a medida que avanza el ensayo, sino que lo asume como una constante. Es una buena pregunta. Ya. Voy a pasar a la lámina de al lado, o más bien a los gráficos de al lado. Lo que aparece acá es exactamente análogo a lo que se muestra para el caso de un material que está a una densidad relativa al 70%, con la diferencia que ahora el material se compacta o se prepara dentro de la caja de corte con una densidad relativa menor, del 30%. ¿Ya? Es decir, el material ahora está más suelto. Y lo que ocurre cuando el material está más suelto, independiente del sigma B al cual se ensaye, ¿eh? Los valores de acá son los sigma B, nominales, recuerden, esfuerzos verticales nominales de 1, 1,5, 2, 2,5 y 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es que ahora las curvas tensión-deformación o tensión-desplazamiento horizontal son monotónicamente crecientes. No tienen un pic de resistencia, sino que todas parten de un valor 0 y empiezan a aumentar monotónicamente hasta llegar a un valor relativamente constante. Entonces, eso es característico de un material suelto. Si nos vamos ahora al cambio volumétrico, digamos, aquí ocurre un fenómeno que es que el material, casi para todos los niveles de esfuerzo vertical, tienden a dilatar, ¿ya? Pero hay un nivel de contracción volumétrica mucho más grande que la dilatancia, ¿ya? Entonces, fijémonos, por ejemplo, en el ensayo verde, que es 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La curva tensión de formación de arriba está por acá, la voy a dibujar. Ahí. Y la curva de cambio volumétrico está por acá abajo. Entonces, si ustedes notan la curva, existe contracción volumétrica en casi todo el ensayo. Y hay una leve dilatancia hacia el final. ¿Ya? Hay otros ensayos que tienen una dilatancia más marcada. ¿Mm? Como conclusión, se puede decir que los materiales granulares, aunque estén aunque estén sueltos, digamos, como en este caso, que es una densidad relativa del 30%, tiende a haber más contracción, pero de todas maneras hay una dilatancia que no es despreciable. Si se compara los dos casos, obviamente la dilatancia de un material denso es mucho más marcada. Ahora, si el material estuviera mucho más suelto, habría principalmente contracción, ¿ya? Es decir, la curva tendería a ser monótonamente creciente, como la que les dibujé en la clase anterior, que está acá. Como la curva en azul que aparece ahí, material suelto, une alto. ¿Ya? ¿Va quedando claro todo hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ya. Ahora lo que les voy a explicar es en qué consiste, o les voy a recordar más bien,
el experimento del bloque deslizante sobre una superficie. Voy a volver a la versión horizontal de la pizarra. Entonces, el bloque deslizante es un experimento bastante simple que consiste en considerar una superficie horizontal perfectamente rígida sobre la cual está apoyado un bloque de, qué sé yo, altura h y largo L. Entonces, la característica de este experimento es que yo de alguna manera puedo estimar cuál es la fuerza horizontal que necesito aplicar a este bloque. Para poder empezar a deslizarlo con respecto a la superficie. Esto lo han visto ustedes en los cursos de física, digamos, un experimento bastante simple. Entonces, si yo tuviera una superficie perfectamente lisa y un bloque también en contacto con esa superficie que es perfectamente lisa, digamos, a nivel molecular, no hay ninguna aspereza que impida el movimiento, ese FH es bastante pequeño, es decir, yo con bastante poca fuerza puedo mover el bloque sobre la superficie. Ahora, si por el contrario tuviera una superficie muy rugosa y también un bloque muy rugoso, necesitaría mucha fuerza horizontal para poder mover el bloque. Entonces, la relación empírica que obtuvo Coulomb es que esa fuerza horizontal es proporcional a dos constantes o a dos parámetros. El primer parámetro es el peso del bloque, que lo vamos a definir como W. Y el segundo parámetro es un coeficiente de fricción que existe entre la superficie y el bloque, que lo denominó mu. Entonces este mu es un coeficiente de fricción, que es un coeficiente que no tiene unidades, es adimensional. Y la expresión que nosotros conocemos es que la fuerza horizontal que necesito, o la máxima fuerza horizontal que puedo aplicar sobre el bloque sin que deslice, es proporcional a mu por la normal, que en este caso es igual al peso del bloque. Me imagino que todos se acuerdan de este experimento. Si no se acuerdan, vayan a su cuaderno de física o me pueden preguntar ahora, digamos, algún aspecto que hayan olvidado. Lo que voy a hacer a continuación es un diagrama de cuerpo libre del bloque para poder identificar las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él. Entonces voy a aislar el bloquecito. Y voy a poner todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él. Y las voy a dibujar en forma conveniente para poder explicarle un fenómeno. Entonces la primera fuerza que está siendo aplicada sobre él es la normal, ¿no? Que es la fuerza que está aplicando la superficie sobre el bloque, que es igual al peso, ¿no? Y por otro lado, si yo estoy moviendo el bloque desde la izquierda hacia la derecha, lo que va a sentir el bloque es una reacción de la superficie sobre él que va a ir desde derecha a izquierda. Y vamos a suponer que en un estado límite, en el caso en que esta cuestión se empieza a mover, esa fuerza va a ser mu, que es igual a 0. 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 Mu, que es igual a 0.
por W, que es la normal, ¿cierto? Le voy a llamar fuerza horizontal máxima. ¿Sí? Esas son las fuerzas que siente el bloque cuando yo le aplico una fuerza horizontal arriba, siento una resistencia abajo en la base y una normal. Ahora, si yo sumo ambas fuerzas, voy a tener una fuerza resultante que la voy a dibujar acá en azul. La voy a llamar R. Fuerza resultante, la suma de las dos. Entonces lo que yo puedo hacer es considerar que el bloque en el fondo está sometido a una fuerza R esto es equivalente cuando está en su condición límite, es decir, a punto de deslizar. Entonces si yo lo muevo hacia la derecha, aparece una reacción en la base que tiene cierta inclinación, y vamos a ver cuál es esa inclinación. ¿Se entiende hasta ahora, no? Es un concepto relativamente simple de fuerza sobre un objeto, digamos, en condición estática límite. Pura sumatoria de fuerza. Entonces lo que quiero que veamos es, después de haber hecho este análisis, son dos cositas. La primera es que analicemos esta ecuación de acá arriba, la que yo voy a anotar con un asterisco. Entonces, la fuerza horizontal máxima que puedo aplicar sobre el bloque es proporcional a mu por la normal, que es el peso. ¿Ya? Entonces, la voy a escribir nuevamente. FH máximo es igual a mu por el peso. Yo puedo dibujar la relación que existe entre la fuerza máxima y el peso de un bloque, cualquiera, digamos, la puedo dibujar de esta manera. Entonces, imagínense ahora que yo puedo modificar el peso del bloque agregando, valga la redundancia, peso sobre este bloque. ¿Ya? Distintos pesos aquí que los voy a buscar en rojo. ¿Ya? Entonces yo poniendo esos pesos rojitos sobre el bloque puedo aumentar su peso, ¿cierto? Y a consecuencia de eso lo que va a resultar es que yo voy a necesitar más fuerza horizontal para moverlo. Pero siempre esa fuerza horizontal va a ser proporcional al mu, al coeficiente de fricción que tenga. ¿Ya? Entonces si yo quisiera dibujar eso en este gráfico de acá abajo, lo que voy a obtener es que para cierto nivel de peso, ¿cierto? Voy a llamar W1, voy a tener una fuerza resistente FH1 máxima. ¿Mm? Donde ese FH1 máximo va a ser mu por W1. Ese peso 1 sería, por ejemplo, equivalente a poner solamente un pesito sobre el bloque. ¿Ya? ¿Me van entendiendo? Quizás yo me enredo un poco más de la cuenta, pero es bastante simple el concepto de todo. Ahora imagínense que yo sobre el bloque pongo otro peso adicional, de tal manera que tengo un peso W2
Entonces, eso va a tener, o va a requerir una fuerza horizontal 2, que es mayor que la anterior, y también es proporcional al mu, ¿cierto? Y eventualmente yo podría tener un peso 3 y tener o requerir una fuerza aún más grande para poder deslizar el bloque, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, yo puedo trazar una línea recta que una todos esos puntos y hacer este experimento de alguna manera como continuo. Es decir, para cualquier W yo puedo tener una fuerza horizontal máxima que requiero para poder mover el bloque. Esto parte del origen, obviamente. Una cosa así. Ustedes ya pueden adivinar que la ecuación de esta recta que está acá es FH máximo igual a mu por W, ¿cierto? No hay misterio en eso. Lo cual querría decir que la pendiente de esta curva es mu. O sea, si yo, por ejemplo, digo que esto es una unidad, esto de acá es mu. En otras palabras, lo que está diciendo esta ecuación es que siempre va a haber una proporcionalidad entre el peso del bloque y la fuerza horizontal que necesito para deslizarlo, que es proporcional a un coeficiente de fricción mu. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ya. Rodrigo va siguiendo, Rodrigo, y Sebastián también. Esto que le estoy explicando parece bastante obvio, pero la idea es que después lo vamos a relacionar con el ensayo de corte directo. Porque de alguna manera lo que yo estoy haciendo acá, el bloque que está aquí arribita, que es este que estoy encerrando ahora, ese bloque es muy parecido a la caja de corte que yo estoy analizando en el ensayo de corte directo, ¿no? Entonces, si entendemos este experimento simple, vamos a poder entender eh, la relación que existe entre los esfuerzos normales ahora y la resistencia al corte. Entonces vamos a volver aquí abajo. Y voy a hacer una pequeña variación, un pequeño apéndice a este modelito. Lo que voy a hacer es el peso del bloque, que está aquí abajo, lo voy a dividir por el área transversal que está apoyada sobre la superficie, ¿no? Es decir, aquí le puse L, ¿cierto? Y vamos a suponer que este es un bloque de base cuadrada que en el plano que está saliendo de la pizarra también tiene un largo L, es decir, es una cosa así. Esto es L y esto es L. Entonces, si esto lo divido por L cuadrado, lo que voy a obtener es una especie de esfuerzo vertical. Si yo hago lo mismo con el esfuerzo horizontal máximo, lo divido por el área transversal, L cuadrado, lo que obtengo es un esfuerzo de corte. Tau. En otras palabras, esta ecuación de la recta que está aquí con un asterisco,
ahora sería tau igual mu por sigma b. De alguna manera he normalizado las variables y las he transformado de fuerza a esfuerzos. Y lo que me indica esta ecuación es que el esfuerzo de corte máximo que puedo aplicar es directamente proporcional al esfuerzo vertical y es proporcional a un coeficiente de fricción que es mu. ¿Se entiende ese concepto o quieren que lo repita? Ahora, lo último que quiero hacer con este modelito es explicarles un poquito más acerca del mu, que es el coeficiente de fricción. Entonces, para eso quiero que miren a este monito que hice acá, el que estoy encerrando. Entonces, en ese monito, fíjense que yo tengo un diagrama de cuerpo libre, el DCL del bloque. Lo que tengo es una fuerza normal aplicada, que es proporcional al peso, y una fuerza horizontal, que es mu por la norma. Eso quiere decir que aquí voy a tener un ángulo, que lo estoy dibujando o lo estoy expresando en términos de phi, ¿ya? Phi. Entonces, ese ángulo phi, o más bien la tangente de ese ángulo phi, va a ser el cateto opuesto, que es mu por la normal, el peso, mu por el peso, partido por el cateto adyacente, que es el peso. Entonces, en esta ecuación los pesos se cancelan, y me queda que tangente de phi es igual al mu. ¿No? Si vuelvo a la ecuación de abajo, voy a separar esto un poquito. Si vuelvo a la ecuación donde aparece la relación entre el corte y el esfuerzo vertical, esa la puedo reescribir entonces como tau es igual a tangente de phi por sigma b. Este ángulo phi que se subtiende, o que es el ángulo de inclinación de esta resultante R, se conoce como ángulo de fricción. Y este, por ser un ángulo, tiene unidades de grados. Que sea 20 grados, 30 grados, 25 grados. En algunos lados también, dependiendo de cómo lo calculen, se podría expresar en radian. Pero para efectos prácticos ingenieriles, el ángulo de fricción está dado en grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe una relación entre el coeficiente de fricción y un ángulo de fricción, ¿ya? Y este ángulo de fricción se entiende como aquel ángulo por el cual la resultante, que es la suma de la normal más la fricción, está actuando sobre un plano donde existe el deslizamiento relativo entre el bloque y la superficie, y una superficie. ¿Se entiende el concepto? En el fondo lo único que hemos hecho es reanalizar el ensayo del bloque deslizante y hemos calculado cuál sería la expresión genérica que relaciona el esfuerzo de corte que está siendo aplicado en su base con el esfuerzo normal, y además hemos deducido que hay un ángulo de fricción metido ahí, que es proporcional de alguna manera al coeficiente de fricción. Ups.
Ya, parece que se quedó pegado el Lightbrush. Stop YouTube, stop screen sharing. Okay. Voy a tener que compartir de nuevo la pantalla. Sí, esto funciona. Ya. Voy a echar a andar nuevamente el iPad porque tuve algún problema con la función compartir. ¿Cómo se hacía esto? Lo que ocurrió fue que el iPad parece que se desconectó de internet y se cayó, se dejó de compartir. Así que le voy a pedir unos minutitos para poder ajustar. Ya, estoy al aire nuevamente con el iPad. Después de haber explicado en qué consiste el bloque deslizante, ahora les voy a explicar cuál es la relación con el ensayo de corte directo. Entonces, el ensayo de corte directo, su interpretación, generalmente está asociado a poder realizar al menos 3 ensayos con el material preparado de la misma manera, es decir, por ejemplo, en el caso del corte directo que les mostré en la lámina anterior, acá. Aquí, por ejemplo, hay 4 ensayos para el material a una densidad relativa del 70% y 5 ensayos para densidad relativa del 30%. Entonces, lo que se hace usualmente en la práctica es para cada nivel de densidad relativa, ¿ya? O humedad o grado de saturación, es realizar 3 ensayos en el mismo material preparado a la misma densidad o a la misma humedad, lo que sea. Son 3 ensayos distintos con distintos niveles de esfuerzo vertical. Eso es lo menos que se necesita. Entonces, el ensayo de corte directo requiere al menos 3 a distinto sigma de para poder determinar los parámetros de resistencia al corte, que todavía no le he dicho cuáles son los parámetros, pero ya ustedes lo pueden intuir. Lo pueden intuir desde esta lámina. Cuando yo analizo un bloque deslizante, lo que me genera resistencia al corte es la fricción que existe entre el bloque y la superficie sobre la cual está apoyada. Y esa resistencia va a ser proporcional al coeficiente de fricción, ¿cierto? El mu. Mientras más grande sea el mu, más me va a costar mover el bloque. Mientras más grande es el coeficiente de fricción, obviamente también es más grande el ángulo de fricción. ¿Por qué? Porque son proporcionales, por definición. Entonces, en un modelo tan simple como un bloque sobre una superficie plana, la resistencia al corte que tiene ese sistema, que es simplemente una superficie en contacto, está caracterizada por un coeficiente de fricción. Entonces, en el ensayo del corte directo también pasa algo similar, ¿no? Entonces, para poder interpretar el ensayo y poder determinar los parámetros de resistencia al corte, lo que voy a hacer nuevamente es dibujar
esto que está acá, donde en el eje X yo voy a tener distintos niveles de esfuerzo vertical, y en el eje Y voy a tener el esfuerzo al corte. ¿Ya? Y lo que voy a dibujar aquí va a ser el resultado de un ensayo de corte directo, donde voy a graficar la resistencia máxima que tiene ese ensayo. ¿Ya? Y la resistencia máxima que tiene un ensayo, lo voy a buscar aquí abajito, es o sale de la curva tau de formación horizontal, ¿cierto? Si yo tengo un material que tiene un comportamiento contractivo, ustedes saben que la curva de tensión de formación que se produce en ese caso es de este tipo. Esta curva está asociada a un esfuerzo vertical constante. Y lo que me interesa de esta curva es la máxima resistencia. ¿Ya? Entonces, para ese nivel de esfuerzo vertical, yo voy a tener que este nivel es el tau 1 máximo, el cual para el caso de un material que tiene una tendencia contractiva se alcanza al máximo nivel de deformación horizontal. Si lo quieren ver eso en un ensayo real, volvemos nuevamente a la lámina. ¿Ya? Lo que le acabo de ejemplificar, de esquematizar, digamos, está mucho más claro en estos ejemplos reales de ensayo, ¿cierto? Donde tenemos las curvas que son monotónicamente crecientes, y para cada nivel de esfuerzo vertical constante, yo tengo una curva distinta, donde las curvas van creciendo monotónicamente todo el rato. Eso es como luce un ensayo real. Lo que estoy haciendo acá es simplemente un esquema de ello. Entonces, esto que acabo de dibujar acá es un ensayo. Un sigma B1, obtengo como resultado un tau 1 máximo. Ese resultado lo voy a graficar aquí arriba en el gráfico superior. Entonces, sigma B1 va a tener asociado un tau 1 máximo. En el fondo, este punto que estoy dibujando acá en rojo representa la resistencia máxima de la curva tensión-deformación que dibuja abajo. Eso es un ensayo. El resultado de un ensayo va a ser solamente un punto. Ahora, yo podría también analizar otro ensayo a otro nivel de esfuerzo vertical. Supongamos que el esfuerzo vertical es mayor que el anterior, sigma B2. Para eso voy a necesitar correcto esto un poco porque no me va a alcanzar. ¿Ya? Entonces supongamos que ahora tenemos un esfuerzo vertical 2 que es mayor que el anterior. Si el material se comporta en forma contractiva, va a tener también una curva de tensión de formación creciente por el estilo. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que ese es sigma B2 constante mayor que sigma B1. Eso me va a dar una resistencia máxima, tau 2 máximo. Ese segundo ensayo yo también lo puedo graficar aquí arriba, y también va a representar un punto. Supongamos que este es sigma B2. Y eso me va a dar una resistencia al corte por acá. Y ustedes pueden ya intuir que si yo elijo hago otro ensayo, el mismo material, con las mismas características, pero esta vez con un esfuerzo vertical 3, que es mayor que los dos anteriores, voy a tener otro punto más. Bueno, lo que resulta de este set de experimentos, que son 3 ensayos de corte directo, son estos 3 puntos.
que yo puedo unir no me quedó tan bien hecho. Y esa recta que acabo de dibujar es análoga a lo que se obtiene en el caso del bloque deslizante. Esa recta en cuestión se conoce como envolvente de falla. Yo la puedo caracterizar con una ecuación muy simple. Esa ecuación simple, al igual que en el caso del bloque deslizante, es tau igual tangente de phi por sigma b. ¿No? Esta envolvente de falla lo que representa en el fondo es cuál es la resistencia máxima que tiene el suelo para distintos niveles de esfuerzo vertical. Lo que está representando esto es cuál es el esfuerzo máximo al cual puede ser sometido para distintos niveles de esfuerzo. Es decir, yo no puedo tener un suelo que para un nivel de esfuerzo vertical 1, por ejemplo, resista más que tau 1 máximo. No puedo. El suelo no resiste, falla al corte, no tiene tanta resistencia al corte. Entonces, esto me define de alguna forma una zona, que es la que estoy achurando en azul, que son estados de esfuerzos admisibles. En el fondo, el material granular, el suelo en cuestión, para distintos niveles de esfuerzo vertical, puede resistir esfuerzos de corte en esa zona. Puede estar en esa condición, pero no puede estar sobre esta envolvente de falla, ¿no? La envolvente de falla de alguna manera representa la resistencia máxima que tiene el material. Y fíjense que yo en este caso, en vez de utilizar la ecuación tau igual mu sigma b como en el caso anterior, utilicé mu tangente de phi. ¿Ya? Phi en este caso, geométricamente lo que representa es la inclinación de esta curva, es esto. Es este ángulo, ¿cierto? Y el ángulo phi, en este caso, nosotros en el caso anterior le llamamos ángulo de fricción, ¿se acuerdan? Ángulo de fricción, está acá. Ángulo de fricción. En el caso de materiales granulares, este parámetro se sigue llamando ángulo de fricción, pero ahora recibe un apellido. Se conoce como ángulo de fricción interna. Y también está expresada en grados. Aquí Consuelo en el chat me dice si puedo repetir. Por favor, ¿me podrías explicitar qué parte quieres que repita? Porque parece que hace rato que me dijiste y yo hablé como 3 minutos más. ¿A qué se refiere la envolvente de falla? ¿Esa es la pregunta? Ya, la envolvente de falla lo que hace, como ustedes pueden ver, es unir todos los puntos que representan la resistencia máxima del suelo para cierto nivel de esfuerzo vertical, ¿no? Entonces las curvas que están aquí abajo son solamente las curvas tensión-deformación para dos niveles de esfuerzo vertical distintos. La primera que está más abajo es cuando un ensayo se realiza un esfuerzo vertical sigma B1.
ese ensayo tiene una resistencia tau 1 máximo, ¿cierto? Y eso representa en el gráfico de arriba un punto, el punto que está acá. Lo señalo con una flechita. Esa misma construcción o esos mismos puntos se pueden replicar para otros niveles de esfuerzo vertical, para sigma B2 y sigma B3. Ahora, si yo uno todos esos puntos, eso me genera una envolvente de falla, quiere decir que es el límite de esfuerzos que yo puedo, al cual puedo someter un material granular o un suelo. ¿Ya? Bajo esa envolvente de falla hay estados de esfuerzos que son admisibles, es decir, que el suelo puede resistir. El suelo no puede resistir estados que estén sobre esa línea. No hay, para cierto nivel de esfuerzo vertical, un corte o una resistencia mayor que esa. ¿Ya? A eso se refiere la envolvente de falla. De alguna manera lo que me traza es el límite del espacio donde están los estados de esfuerzos que el suelo puede soportar. No puede soportar más que eso. Entonces, esa envolvente de falla resulta ser, para el caso de los materiales granulares, una línea recta, que se puede caracterizar por esta ecuación que yo les puse acá, tau igual tangente de phi por sigma b, donde el parámetro del suelo es el ángulo de fricción interna, este ángulo phi, que está representado en grados, ¿cierto? En grados, en 25, 20, 30 grados, 40 grados, dependiendo del material. Naturalmente, mientras más resistente el suelo, ese ángulo de fricción es mayor. ¿No? Más grande el ángulo de fricción, más resistencia al corte tiene el material. Entonces, esa es una forma de representar la resistencia al corte de un material granular con ensayos de corte directo. ¿Por qué yo necesito al menos 3 ensayos? Porque necesito trazar esa envolvente que resulta ser una recta. O sea, para poder trazar bien una recta necesito al menos 3 puntos. 2 puntos es muy poco, digamos, muy escaso. Un punto no me basta en lo absoluto. Ya, hay una pregunta acá de Jorge que es, en el caso de que el suelo sea denso, ¿el tau máximo que se utiliza sería el pic del gráfico o el de la zona donde toma un valor más o menos fijo o constante? Voy a responder después esa pregunta porque es muy interesante. El gráfico que yo hice en la parte superior viene de los resultados de las curvas tensión-deformación que están abajo, que son comportamientos monótonamente crecientes, que están nuevamente asociados a comportamientos contractivos. Aquellos materiales que tienen comportamientos dilatantes, vimos que alcanzan un pic de resistencia y después un valor último. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué valor elijo? ¿El máximo de la curva o elijo el valor constante? Eso es una pregunta interesante, pero la vamos a atender más adelante. Entonces voy a dibujar nuevamente este gráfico que está acá, lo voy a resaltar. Este gráfico lo voy a dibujar abajo y voy a explicar un aspecto relacionado a este resultado. Con eso yo creo que vamos a terminar la clase de hoy día. Entonces, el gráfico nuevamente es tau sigma b. Y lo que yo dibujé es una envolvente de este tipo. Donde dije que esta envolvente de falla está caracterizado por esa ecuación, ¿ya? Una característica de esta ecuación es que nos está diciendo qué es lo que ocurre con la resistencia al corte de un material granular que no tiene esfuerzo vertical aplicado. Lo que me está diciendo es que cuando no hay esfuerzo vertical aplicado, no hay esfuerzo de corte. O sea, de hecho, si uno reemplaza en la ecuación sigma b igual a 0, le da tau igual a 0. No hay resistencia al corte. Eso es cierto para algunos materiales. Para aquellos materiales que son granulares gruesos, que no tienen ningún grado de cohesión entre sus partículas. Es decir, que no pueden mantenerse unidos las partículas entre sí en ausencia de algún tipo de esfuerzo confinante. ¿Ya? Eso es cierto para materiales granulares gruesos como arena, grava, ¿cierto? Que tienen muy poco contenido de fino. Pero en general,
resulta que los materiales granulares a veces cuando tienen partículas que son más finas y están en presencia de agua, por ejemplo, o algún agente cementante, sí se pueden mantener cohesionados, unidos, a pesar de que no tengan un esfuerzo vertical aplicado o un esfuerzo de confinamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todos esos casos? Es que la envolvente de falla tiene una componente adicional que se conoce como cohesión. ¿Ya? Entonces, los materiales granulares que tienen esta cohesión graficarían acá como la curva que voy a dibujar en verde. Voy a variar incluso el ángulo de fricción para que no crean que es lo mismo. Lo voy a variar levemente. Entonces, lo que ustedes ven en verde es una envolvente de falla también. Pero de un material que sí tiene cohesión. ¿Ya? La ecuación en ese caso sería también una línea recta con un ángulo de fricción que lo voy a llamar 1 por sigma b, más una constante. Esa constante es el coeficiente de posición acá, que se conoce como cohesión. ¿Ya? Y la cohesión tiene unidades de fuerza partido por longitud al cuadrado, lo cual quiere decir que puede ser en términos de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o en términos de kilopascales. Son las unidades que se utilizan más típicamente. Esa envolvente de falla, que tiene una componente cohesiva, está relacionada a materiales, nuevamente, que son capaces de mantener cierta estructura cohesionada, a pesar de que están en ausencia de sigma B. Entonces, todos los materiales finos que ustedes ven que pueden cortar una muestra, digamos, y esta muestra se mantiene en pie, o aquellos materiales donde ustedes pueden establecer o hacer un talud perfectamente vertical, ¿cierto? O con ángulos muy inclinados, son materiales que tienen cohesión. ¿No? Las arenas y las gravas limpias en general son materiales que no tienen cohesión, por lo tanto su resistencia al corte uno los puede caracterizar como la envolvente de falla que está en rojo, ¿cierto? Sin una componente cohesiva. Entonces, a modo de resumen, en general los materiales granulares o también se le conoce como particulados o suelos, tienen una resistencia al corte, tau, que depende del nivel de confinamiento. Que en este caso está dado por el sigma B, ¿ya? ¿Por qué digo en este caso? Porque en otros ensayos el confinamiento no está dado solamente por el esfuerzo vertical, sino que también por otros esfuerzos que uno puede aplicar. Y los parámetros, bueno, esta resistencia se puede caracterizar por un modelo de Mohr-Coulomb que se conoce, que en general se escribe como tau igual C más sigma por tangente de phi, ¿ya? Donde los parámetros de este modelo son la cohesión y el ángulo de fricción interno. Eso es a modo de resumen. Este modelo de Mohr-Coulomb es el más simple que existe, es un modelo lineal y es válido, digamos, para niveles de esfuerzo que son los más utilizados en ingeniería civil en general. Existen otros modelos que son más complejos, que son no lineales, tienen muchos más parámetros, se utilizan
en condiciones especiales, pero en la mayoría de los casos, yo diría el 90% de los casos, se utiliza este modelo mucho más simple. Recordar que la cohesión está asociada a esta capacidad que tiene el suelo de mantener resistencia a pesar de que no está confinado, y que solamente aparece en aquellos materiales que no son granulares puros, digamos, como arenas, gravas, digamos, materiales de ese tipo. Hay una pregunta de Matías Videla que dice que se perdió el concepto de cohesión. El concepto de cohesión, como les explicaba, tiene que ver con la capacidad del suelo de tener resistencia al corte a pesar de que no está confinado el material. Si ustedes piensan en una arena no tiene ningún nivel de resistencia, o muy poco nivel de resistencia al corte cuando no está confinado. O sea, por ejemplo, yo pongo un montón de arena aquí encima de la mesa, me paro arriba, la cuestión no resiste nada prácticamente, se desarma completa, no tiene resistencia al corte. Si yo, por ejemplo, pusiera un queque o una muestra de un material más fino que tiene algo de humedad, que tiene cohesión entre sus partículas, que sus partículas están aglomeradas, yo incluso me podría parar arriba y eso tendría resistencia al corte. ¿Ya? Esa cohesión de alguna manera me dice que tanta resistencia al corte tiene ese material en ausencia de confinamiento. Para terminar, les voy a mostrar en esta lámina todos esos puntos. Fijémonos solamente en los resultados asociados a un ensayo de una densidad relativa del 30%, que son los puntitos en azul. Cada uno de esos puntitos en azul representa para los distintos niveles de esfuerzo vertical cuál es el esfuerzo de corte máximo que se puede alcanzar. Entonces fíjense que los puntitos en realidad no están tan alineados, pero sí uno podría trazar una recta a través de todos ellos. Entonces esa recta que está en negro es la mejor recta que pasa por esos puntos, pasa por cero, ¿cierto? Porque es una arena que no tiene cohesión. Entonces los parámetros resistentes son los que están aquí abajo. Esa arena no tiene cohesión, y si uno calcula el ángulo que tiene esa recta, que sería la envolvente en este caso, lo que está en negro, lo voy a escribir aquí, envolvente. Esa envolvente tiene un ángulo phi de 35 grados. Y tiene una cohesión nula. Para poder trazar esta recta, fíjense que solamente he considerado los puntos azules, que son el material que se comporta en forma monótonamente creciente. No he considerado los puntos en rojo. Los puntos en rojo tienen otra característica que los voy a explicar en la próxima clase. Si ustedes miran acá los resultados del ensayo, lo que ocurre es que las curvas que están asociadas a materiales más densos, densidad relativa a 70%, tienen un pic de resistencia, que es mayor que en los otros casos. Entonces, fíjense en el ensayo de 1 kilo por centímetro cuadrado, acá a la derecha, aquí. Este ensayo tiene una resistencia máxima, tau igual, eso debe ser como 0,6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si nos vamos a los ensayos que están a la izquierda, esta curva corresponde también a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado de esfuerzo vertical, que tiene una resistencia levemente superior. Este debe ser 0,8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Hay una leve diferencia. Esos valores deberían ser más o menos parecidos. Con la diferencia también de que el ensayo que está a la izquierda tiene un pic de resistencia y el otro simplemente va creciendo todo el rato. Hay una leve diferencia que es lo que se explica acá abajo, ¿no? Estamos analizando los ensayos 1 kilo por centímetro cuadrado. Esas diferencias las voy a explicar en la próxima clase. Yo creo que por hoy día estamos ok. Como resumen de la clase, bueno,
Hice las aclaraciones del corte directo que tiene que ver con los volúmenes positivos y negativos, contracción y dilatancia, con la nomenclatura que se va a utilizar para poder considerar los esfuerzos, normales sobre todo. Hice la aclaración de cómo se calculan los esfuerzos horizontales y verticales. Después analizamos en bastante detalle lo que es el ensayo del bloque deslizante. Este es un ensayo mental, digamos, que ustedes lo conocen desde hace mucho tiempo, hemos aprendido a interpretarlo un poco distinto, y hemos visto cómo esos resultados nos sirven para interpretar la resistencia al corte de materiales granulares que están ensayados en corte directo. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los suelos que tienen cohesión? Los suelos que tienen cohesión son los suelos finos que se pueden mantener en pie a pesar de que no tengan ningún nivel de confinamiento. Esos pueden ser las arcillas, por ejemplo. Las arcillas, tú puedes hacer un monito de arcilla o un cacharro de arcilla, digamos, y se mantiene, digamos, en pie porque tiene resistencia al corte. Sin embargo, no puedo hacer un cacharro o un monito de arena porque se me desarmaría, salvo que le pusiera un poco de humedad, pero en ese caso estaría de alguna manera haciendo trampa. Hay una cohesión que sería producto de la succión entre las partículas, de la tensión superficial. Es producto del agua, no es una resistencia permanente. Así que, habiendo aclarado eso, habiendo hecho un resumen de todo, les voy a subir, esta vez les voy a actualizar el PPT, porque escribí varias cosas ahí, entonces se lo voy a actualizar, más que cambiarlos. Les voy también a subir los apuntes y les voy a subir el video. Ya esas tres cosas, lo voy a tratar de hacer ahora inmediatamente. Si ustedes tuvieran algún problema para acceder al material, podemos quizás buscar otra forma de hacerlo. Si tienen algún problema de que a lo mejor la escritura no quedó muy clara, no sé, o simplemente hay algún aspecto de la clase que no les parece apropiado, ustedes me lo comentan y lo podemos mejorar para las próximas ediciones. Así que si no hay más comentarios, doy por terminada la clase. Todos los canales van a seguir abiertos en todo caso, tanto conmigo como los profesores auxiliares del curso. Supuestamente la próxima semana sería la semana 2, pero eso no es absolutamente seguro. La escuela todavía no ha calendarizado hasta donde yo sé. Así que estén atentos, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana.